Nos encontramos en Puerto Madryn, Argentina, y la pregunta es... ¿Qué se puede hacer en un día? Vamos a responder la pregunta a continuación, pero primero que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina, y en este momento estamos en el crucero Norwegian Star, que por si no lo vieron les dejamos el episodio, y nos encontramos en Puerto Madryn. Entonces, si ustedes vienen por un día, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a verlo a continuación. No podemos recomendarles que hagan exactamente lo que hicimos nosotros porque fue algo arriesgado. Más adelante les vamos a explicar qué hicimos que por suerte salió bien. Apenas salimos, no tuvimos que caminar mucho hasta encontrarnos con hermosas vistas y sorpresas. ¿Qué pasó, Caro? ¿Qué encontraste acá? Lobos marinos. No, no te puedo creer. Mira. Pero ¿cómo puede ser? Míralos. Ay, salud. Están estornudando, ¿no? Sí. Salud. Qué bonito, son chiquitos, son bebés. No, son distintos tamaños, está subiendo uno nuevo. Qué bárbaro. Y miren dónde estamos, ahí nomás del crucero, impresionante. Como sabrán, cuando se conocen lugares desde un crucero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es el tiempo disponible. En este caso, en Puerto Madryn teníamos solo 8 horas para conocer lo que queríamos antes de que el barco zarpe. Como primera parada, la decisión que tuvimos fue la de hacer más de 180 kilómetros, es decir, más de 2 horas y media de viaje hasta Punta Tombo. Este recorrido elegimos hacerlo en remis, más precisamente en una remisería llamada Remises de la Costa. Les dejamos los datos en la caja de descripción. Este no es un episodio pagado por la remisería, solamente les comentamos nuestra experiencia, pero pueden elegir la que quieran. El costo de toda la travesía que les vamos a comentar fue de aproximadamente $150 por 4 ocupantes que entran en el coche. El camino que tomamos nos llamó la atención por sus hermosos paisajes y en particular por la presencia de molinos de viento. Estos molinos son una característica distintiva de la región y le dan un encanto único al recorrido. Además de su función práctica de generación de energía, los molinos de viento también añaden un atractivo visual a la ruta. Mientras disfrutamos del paisaje, hablemos de nuestro próximo destino, Punta Tombo. Punta Tombo es una reserva natural ubicada en la costa atlántica de Argentina, cerca de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Es uno de los lugares más importantes del mundo para la reproducción y colonización de pingüinos de Magallanes. Para ingresar a la reserva hay que pagar la entrada para adultos, que sale unos $2 para los argentinos y unos $5 para los extranjeros. La entrada permite ingresar a la reserva de Punta Tombo y recorrer los senderos y pasarelas designados para observar a los pingüinos y a otras aves marinas. También hay estacionamiento, baños públicos, áreas de picnic y un pequeño centro de visitantes con exhibiciones educativas. Este centro ofrece una linda y moderna estructura con un enfoque recreativo e informativo de la mayor reserva continental de ejemplares de pingüinos de Magallanes que existe en el mundo. La reserva de Punta Tombo está diseñada para proteger a los pingüinos y su hábitat. Por eso es fundamental seguir las indicaciones y las reglas establecidas por la administración de la reserva, como no tocar ni alimentar a los animales, no hablar fuerte y mantener una distancia respetuosa. El sendero principal de Punta Tombo es un camino bien marcado que atraviesa la reserva y te lleva a lo largo de la costa donde se encuentran las colonias de pingüinos. Este sendero te permite caminar entre los nidos de los pingüinos y observar sus actividades sin perturbar su comportamiento natural. Los pingüinos de Magallanes de tamaño moderado pueden crecer hasta 70 centímetros de altura. Presentan un plumaje oscuro en la parte posterior y blanco en el vientre, con una franja blanca característica que cruza su pecho. Además, tienen una mancha rosada distintiva en la base de su pico. En Punta Tombo, la temporada de apareamiento de los pingüinos de Magallanes se inicia en septiembre y se extiende hasta abril. Durante ese periodo, las parejas de pingüinos construyen nidos en el suelo utilizando piedras y ramas. Cada hembra deposita 2 huevos, los cuales son incubados por ambos progenitores durante aproximadamente 40 días. Una vez que los huevos eclosionan, los padres se alternan la tarea de alimentar y cuidar a las crías. El sonido particular emitido por los pingüinos de Magallanes se conoce como gorjeo. Este gorjeo, agudo y reconocible, se asemeja al graznido. Cada pingüino posee su propio gorjeo exclusivo, lo que les permite identificarse entre sí dentro de una comunidad numerosa.
Los pingüinos tienden a ser animales sociales y se congregan en densas comunidades, anidando en cercanías unos de los otros. Los pingüinos de Magallanes son aves marinas hábiles nadadoras. Gran parte de su vida la pasan en el océano, donde se alimentan principalmente de peces pequeños y calamares. Durante la temporada de reproducción en Punta Tombo, regresan a la tierra firme y forman grandes colonias. Ahora les vamos a comentar qué es lo que hicimos que fue bastante riesgoso. Decidimos ir a visitar un lugar más en nuestra corta estadía. Se trata de la playa Isla Escondida, que se encuentra a unos 13 kilómetros de Punta Tombo. El problema es que, si bien son pocos kilómetros, para llegar en auto, el trayecto demora unos 30 minutos debido a los caminos que hay que tomar. Esta decisión fue peligrosa, ya que potencialmente podríamos haber perdido el crucero. En caso de que el crucero partiera, nuestras pertenencias se irían con él y la única opción para alcanzarlo sería tomar un vuelo hacia el próximo destino y reanudar nuestro viaje desde ahí, o por supuesto regresar a casa. Una pregunta antes que nada, ¿están suscritos al canal? Si no lo hicieron, háganlo y activen la campanita. No se olviden. Y finalmente llegamos a este hermoso lugar. Lo más destacado de Playa Isla Escondida es su entorno natural virgen. Y un aspecto único de Playa Isla Escondida es su proximidad al lugar donde habitan los lobos marinos. Desde la playa podés ver y escuchar a estos fascinantes animales en su hábitat natural. Es una experiencia increíble poder observar a los lobos marinos en su entorno natural mientras disfrutás del hermoso paisaje. Fue muy arriesgada la decisión de incluir esta parada, pero por suerte todo nos salió bien y pudimos disfrutar del día al máximo. Pudimos estar en Playa Isla Escondida muy pocos minutos. Si hubiéramos vuelto desde Punta Tombo hasta el crucero, no hubiéramos corrido tanto. ¿Ustedes hubieran tomado el riesgo que corrimos nosotros para conocer más? Escriban en los comentarios. Muchas gracias a nuestros amigos suscriptores Mili, Vicky y Gus por darnos el dato de la remisería para que hayamos podido concretar nuestro sueño de conocer Punta Tombo y Playa Isla Escondida en un día. Bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau. Chau.